esta clase y podemos empezar. A ver, revisando. Sí, nos comparte Luis. Luis. Profe, y pero yo no estoy, yo estoy desde la compu y hice el cálculo y yo no tengo Zoom en la compu, tengo en el cel. Pero le puedo decir los valores tal vez. Ya, vamos a ir. Alguien que tenga, por favor, nos pueda compartir. Yo, profe. Ya, Lía. Ya. Ya, podemos compartir. Lía. No se comparte, profe. A ver, espérame para ver si quizás. Es que usted no me deja. Espérame un poquito para. Ya, ahí intenta. Ok. Ya, muy bien. A ver, vamos. Índice de masa corporal de José. ¿Cuál era el peso? 68 kilos. ¿Verdad? Sí, Sí, ya, 68. 68 kilos. Mide 1,72 m. El factor al cuadrado, ¿no es cierto? 1,72, 2,96. Entonces, 68 kilos para 2,96, que es el cuadrado, ¿no es cierto? Nos sale 22,99. ¿En dónde se encuentra él? En el peso adecuado. Ok. Sí, tenemos todos. ¿Compartimos? Sí. Sí, ok. Ya. Vamos entonces, vamos a ver el total de calorías que debe consumir para mantener su peso actual. Ya, vamos entonces al cálculo de gasto metabólico basal con fórmula de Benedict. Aquí hicimos el cambio, Lía, en eso, ahí. Sí, cambiamos. Y entonces, ¿cuáles son los valores que tenemos? 68 es el peso, la talla, correcto, ¿no es cierto? Son 172 centímetros y 55 la edad. Ya reemplazamos los valores, nos sale un total de 1490,9 calorías. Okay. Ya, todos hasta aquí. Entonces, el problema es que muchas veces se me quedan hasta aquí. Recuerden que este total de calorías que estamos obteniendo de gasto metabólico basal es solamente el 60% de la energía que gasta el cuerpo en actividades involuntarias, ¿no es cierto? Entonces, no podemos dejar el cálculo hasta ahí. Siempre es importante, sea fórmula de Benedict o sea fórmula simple, que se utilice, ¿no es cierto? Que se realice el cálculo de los tres valores, que luego obviamente se suman y voy a tener el total de calorías que debo calcular. ¿Para qué? Para mantener el peso actual. Partiendo desde ahí, lo que decíamos era que si es que yo empiezo a hacer una pérdida de peso, ¿no es cierto? Debería ir bajando 500 calorías al total, ¿no es cierto?, de calorías que estoy consumiendo en el día para poder hacer una pérdida de peso saludable. Entonces, si por ejemplo, en este caso, vamos a ver qué cantidad de calorías tiene que consumir José. Si para el metabólico basal son 1490,9 calorías, vamos a calcular entonces la cantidad de energía para actividad física. Si bajamos, Lía. Gracias. ¿Cuánto hemos colocado? 30%. Estaba dudando entre 30 y 40, no sé. Ya, quizás sí podríamos ponerle hasta un 40%
si es que él, a ver, tal vez los primeros meses en los que él, si es que yo empiezo a hacer una actividad física como por ejemplo el correr, ¿no es cierto? 1 hora diaria. Inicialmente yo empezaré, por ejemplo, corriendo a un ritmo que posiblemente permita que yo combustione o que requiera mayor cantidad de calorías. Y obviamente voy a tardar más tiempo, ¿no es cierto? Si es que voy a correr diariamente 1 hora, quizás al inicio en 1 hora yo corra unos 5 o 6 kilómetros, ¿no es cierto? Pero ya después, con el tiempo, cuando yo empiezo, ¿no es cierto?, a realizar el mismo tipo de actividad física, voy a gastar menos energía, pero voy, ¿no es cierto?, a tardar menos tiempo en realizar, por ejemplo, el mismo número de kilómetros que yo hacía en 1 hora al inicio, cuando recién empecé a realizar la actividad física. Entonces, obviamente esto va a ser un factor o va a cambiar o va a ser relativo según el tipo de persona y el tiempo que yo esté, ¿no es cierto?, realizando esta actividad física. Sin embargo, yo creo que dejarle en un 40% podría ser, por efectos del ejercicio. Quizás un 30% también podría ser si es que de pronto la persona, como digo, ya está avanzado con su actividad física y quizás no está, ¿no es cierto?, realizando el mismo tiempo o no está quemando o combustionando la misma cantidad de calorías. Pero si es que le hemos puesto 30 o 40, está bien, cualquiera de los dos factores. Alguien tal vez puso una cantidad menor o mayor no creo, ¿no? Porque ya quedamos que el 50% era ya cuando realmente hacía una actividad física intensa. Edgar, tal vez ibas a decir algo. Se encendió el... No, profe, solo hasta el 40%. Ya, ok. Perfecto. Entonces, 1490.9 es el valor de gasto metabólico basal que yo obtuve, ¿verdad? Con la fórmula de Benedict. Exacto, Lía. Muchas gracias. Si yo multiplico eso por el 40%, me da un total de 598.4 calorías que estoy requiriendo solamente para actividad física. Y finalmente, termogénesis, ya, siempre es un 10%, ¿no es cierto? Entonces, si eran 1490.9 calorías, entonces el 10% son 149.09. Ok, muy bien. Si sumo las tres, ¿no es cierto? Recién ahí voy a tener el valor total de calorías que voy a consumir en el día para mantener el peso actual. Entonces, él, para mantener su estado actual, ¿no es cierto? Que está, según su índice de masa corporal, es una persona saludable, ¿verdad? Estamos dentro del rango de saludable, ¿verdad? Entonces, con 2.393 calorías, él se puede mantener con su peso actual y puede mantenerse dentro del rango de saludable, considerando esa horita de actividad física, ¿no es cierto?, de trotar o correr que él está realizando diariamente, ¿ya? Al realizarlo diariamente, no, podemos nosotros considerar quizás 5 o 6 días a la semana, ¿sí? Generalmente el cuerpo lo que requiere siempre es tener un descanso, ¿no es cierto? Porque yo no intento con la actividad física atrofiar los músculos, ¿no es cierto? O sobreexigir al músculo y al hueso cuando realizo actividad física, sobre todo si es una de alto impacto, se puede decir el trotar, ¿no es cierto? O el correr es una actividad de alto impacto. Alto impacto, ¿por qué? Porque utilizo mucho, ¿no es cierto?, mis articulaciones para poder realizar los movimientos que en este caso requiere este tipo de actividad. Obviamente hay otras que exigen mayor movilidad, ¿no es cierto? Entonces, es como se los define ejercicios o actividades de alto impacto. El caminar, por ejemplo, el yoga, son actividades que se consideran de bajo impacto, entonces estas no sobreexigen, ¿no es cierto?, a los músculos y a los huesos en la actividad física. A diferencia de estos otros tipos de actividades, ¿no es cierto?, incluso hemos hablado de otras como el levantamiento de pesas, podemos hablar de también, ¿no es cierto?, las actividades que hacemos en el CrossFit, en el entrenamiento funcional y demás que posiblemente exigen, ¿no es cierto?, mucho trabajo de parte de los músculos. Ok, entonces, en este caso aplicamos hoy fórmula de Benedict, ¿no es cierto? La fórmula simple para gasto metabólico basal también se puede aplicar, entonces ustedes tienen que estar pilas cuando se pida, ¿no es cierto?, cualquiera de estas dos fórmulas y poder cumplir
con el requerimiento. El hecho de que yo aplique una u otra fórmula no quiere decir que si aplico otra fórmula está mal, sino recuerden que en el caso de la de Benedict era mucho más exacta porque consideraba otros factores adicionales al peso y la talla, ¿no es cierto? Y al sexo. Entonces, aquí estamos considerando un valor cromosomático, estamos considerando el peso, la talla, la edad, el sexo, ¿no es cierto? Entonces, es mucho más exacto el valor final que podemos obtener. En el caso de la fórmula simple es una referencia, pero cualquiera de las dos, o existen incluso, como les había dicho, muchas más otras fórmulas, ¿no es cierto?, que podemos nosotros aplicar para metabólico basal. Actividad física ya va a depender un poco, ¿no es cierto?, del tipo de movimiento o el periodo incluso de movimiento que yo tengo. Ya más del 50% habíamos dicho, ¿no es cierto?, que podemos considerar a deportistas de alto rendimiento. Pero ya para ellos tendremos que realizar un cálculo de total de calorías diferente porque estamos frente a un deportista, ¿no es cierto?, que su trabajo es gastar energía, por lo tanto nosotros tenemos que procurar darle otro sistema de alimentación. Ok. Y en el caso de la termogénesis, también hemos dicho que esta cantidad de energía que yo necesito para procesar los alimentos, para metabolizarlos, en una persona normal, ¿no es cierto?, de hasta un 50% de actividad física, se calculará el 10%. Ya si es que vamos a tener personas con mayor consumo de alimentos por el mismo hecho, ¿no es cierto?, de generar esta energía, entonces posiblemente podremos calcular hasta un 15 o un 20%. ¿Ok? Entonces, solamente para que se vayan acordando de esto, más adelante igual dentro de las condiciones, patologías, vamos a ver el caso de deportistas y quizás revisemos una u otra fórmula adicional para que podamos tener una referencia nada más, ¿sí? Recuerden que lo más importante para nosotros aquí o lo que nosotros nos vamos a centrar, por un lado está el que obviamente aprendamos a calcular el total de calorías, aprendamos a calcular el total, ¿no es cierto?, en gramos y en calorías, ¿no es cierto?, de los macronutrientes y micronutrientes en una comida, en una dieta. Pero recuerden que lo que tenemos que hacer es tratar de nuestro conocimiento gastronómico, ¿no es cierto?, nuestro gusto por la cocina, tratar de incorporar dentro de la elaboración de estos menús o de estas dietas, que muchas veces es uno de los factores que influyen mucho en el que las personas dejen, ¿no es cierto?, de realizar una alimentación adecuada o una alimentación correcta, porque muchas veces consideran que solo hacemos referencia a consumir vegetales o comida insípida. No es así. Nosotros ya con toda esta información que vamos conociendo, pues lo ideal es que ya tengamos referencias, ¿no es cierto?, para poder favorecer la producción de estos alimentos en estas diferentes condiciones y patologías. Y es así que vamos a empezar a ver entonces eso. Lía, si podemos dejar de compartir la pantalla, te agradezco mucho. Diga, Luis, iba a decir algo. No, profe, soy Pedro. Solo quería para confirmar es que a mí me da otro resultado diferente. En el Pero, momento la suma del índice de actividad, cuando multiplico, perdón, por el 40% me da otra actividad, me da otro resultado. creo que la Lía había puesto con el 30%. Lía, Soy ¿puede ser? Sí, profe, yo puse por el 30%. Ya, sí, sino que ella después cambió, él solamente puso Ajá, 40 ahí, pero ya había claro, es que sacado. si se cambia el veo que 30% ahorita, también me daba otra cantidad si le pongo el 40% me cambia otra cantidad, entonces no sé si. ¿Cómo le estás haciendo? Si puedes compartir tu pantalla, Profe, quizás, eh, profe, tal vez Luis, mi dime. compañera le hizo con el índice basal de la fórmula simple, por eso también a mí me varía. Claro, la vez anterior esa fue una de los problemas que tuvimos con los ejercicios en la actividad anterior que yo justamente les había hecho referencia en que si tienen que fijarse bien cuando se pide fórmula simple o cuando se pide fórmula de Benedict, ¿sí? El hecho de que ustedes saquen valores con cualquiera de las dos no quiere decir que está mal, ojo, ¿sí? O sea, por efectos del ejercicio yo les pongo uno de los dos fórmulas para que apliquen. Pero no es que está mal si es que utilizan cualquiera de las dos, solo que, como les decía, en el caso de la de Benedict es mucho más exacta, es por eso que yo prefiero el uso de esta a diferencia de la simple. Ahora, quizás Lía, no sé, si quizás los valores
pero estaba, yo creo, estaba bien, porque era 1400, ¿cuánto era el total de calorías? A ver, si me dan el valor, era 1400. Lía, ¿me ayudas? 1490.9. Exacto. Ya, eso por el 0.30, ¿no es cierto? Nos salía 447.27. Y luego hicimos con el 40%, 0.40 y salía a las 596.36. Sí, profe, eso me sale. Ajá. Exacto, así me salía mi profe, por eso tal vez me Ya, confundí. ya, ok. Qué bueno, Profe, qué bueno. ¿está mal o bien mío? No, las 596.36 está bien porque luego subiste al Ya, profe. 40%, Ay, ¿verdad? ay, ay, estaba Sí, bien. Ya, ya, profe, gracias. ya, ok. Ya, ¿y quién más me preguntó? Luis. Luis. Profe, era yo, solo quería decir que sí, efectivamente, sí, esa cantidad me salía a mí y yo veía que a la compañera le cambió el 40%, pero al momento que puso enter no le cambió el Ya. resultado. Ok, Creo que tiene otra, ya te profe. ya me alegro mucho que vayan ya nuevamente analizando y quizás la plantilla que yo les envié, si de pronto ustedes se confunden, como les dije, no hay problema si ustedes cambian, siempre y cuando utilicen el formato o que ocupen las fórmulas en Excel, ¿no es cierto? Y que sobre todo cuando hagan la conclusión de sobre todo el índice de masa corporal, coloquen. Sí, porque el hecho, existen rangos, pero ahora, por ejemplo, salió un 22.9, creo que era. ¿Qué significa ese 22.9? ¿Es su índice de masa corporal? Sí, pero ¿qué me está indicando? Que la persona se encuentra en qué situación. Entonces, si es que no coloco el cuadrito para que yo pueda, ¿no es cierto?, ver en qué, siempre comunico. Ya la idea del índice de masa corporal es que ustedes puedan indicar ese valor y poder sacar una conclusión de en qué situación se encuentra la persona. ¿Ok? Ya. Entonces voy a empezar justamente ahora que les estaba hablando un poquito de el, ya el entrar en materia, digamos, de ciertas condiciones y patologías. Vamos a iniciar dentro de esta unidad, aunque todavía no hemos revisado este material, pero ya empezamos la unidad número 3, ¿no es cierto?, realizando los cálculos y demás. Esta siguiente unidad, que bueno, en realidad deberíamos llamarle unidad 4 ya, vamos a revisar los cambios en la alimentación y algunas patologías alimentarias, ¿ya? Cuando hablamos de patologías, en realidad, dentro de la nutrición o del campo de la nutrición o dentro del campo de la medicina, siempre hacemos relación a las patologías, a estas condiciones que quizás puedan cambiar, ¿no es cierto?, el sistema metabólico de una persona o que quizás puedan, ¿no es cierto?, afectar en la salud de las personas porque existe un proceso que no está siendo realizado de la manera correcta, ¿ya? Entonces es ahí cuando se presentan las patologías, hablando un poco desde el punto de vista nutricional o desde el punto de vista médico, ¿ya? Estas patologías, sin embargo, pueden ser consideradas como cambios en la alimentación. No me gusta llamarles enfermedades en realidad, porque muchas de estas lo que ofrecen a la persona es un cambio en su estilo de vida. ¿Ya? Si bien es cierto, no vamos a decir que son situaciones o condiciones favorables para la persona, pero sí pueden llegar a ser una oportunidad en el cambio de alimentación. Y si es que yo aprendo, ¿no es cierto?, a alimentarme correctamente viviendo con esta patología o esta condición, yo puedo tener un estilo de vida o puedo tener un pronóstico de vida bastante aceptable y bastante bueno, ¿ya? Sin embargo, también existen otros procesos psicológicos incluso que pueden generar un cambio en la alimentación o generar incluso a largo plazo una patología alimentaria, ¿ya? Entonces, hay diferentes escenarios ya para los cambios en la alimentación. Y muchas veces dentro ahora sí, del campo gastronómico o del campo de la bromatología, que estudia un poco, ¿no es cierto?, estos cambios en la alimentación también por el hecho de que estamos frente a ciertas situaciones que puedan crear intoxicaciones, intolerancias, alergias, ¿no es cierto?, alimenticias. No solamente nosotros hacemos relación a los cambios en la alimentación
cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones, sino también cuando existe un desequilibrio nutricional o nutritivo, ¿no es cierto? Cuando yo estoy eligiendo alimentos que no son adecuados. Entonces, no solamente ciertas condiciones como intoxicaciones, intolerancias, alergias, pueden generar cambios en mi alimentación. El hecho de que yo sea una persona intolerante a la lactosa no es el único requisito, ¿no es cierto?, para yo poder tener un cambio en mi alimentación. Existen otros factores también. Ese desequilibrio nutritivo es el que nosotros vamos a considerar ahora también, ¿no es cierto?, porque quizás ciertos metabolismos o ciertos organismos no puedan hacerle frente a ciertas condiciones o patologías de la misma manera si no existe un equilibrio, ¿no es cierto?, en la ingesta nutricional. ¿Ya? Voy a pasar un poquito esto de aquí. La mala alimentación puede ser tomada desde algunos puntos de vista. No solamente consideramos la mala alimentación, ¿no es cierto?, el consumo de comida chatarra, ¿no es cierto?, el exceso de consumo de sal, el exceso de consumo de grasa, el exceso de consumo de azúcares. No solamente esto se considera como una mala alimentación, sino también el hecho de comer poco o comer de mala manera, ¿sí? El quizás comer en deshoras o permitir que pasen largos periodos de tiempo sin haber tomado alimentos, ¿no es cierto? Todo esto puede crear también un desequilibrio nutricional, ¿sí? Si no existe una dieta equilibrada, balanceada, ¿no es cierto?, que tenga o que cumpla con el requerimiento, la necesidad del organismo en cuanto a los nutrientes macro, a los micronutrientes, vitaminas, fibras y todo lo demás, podemos estar hablando, ¿no es cierto?, de una mala alimentación, ¿sí? Entonces, el hecho de que yo sea una persona con sobrepeso o sea una persona delgada, ambos pueden ser indicadores, ¿no es cierto?, de que yo estoy llevando una mala alimentación, ¿sí? No solamente hacemos referencia a las personas que quizás están dentro del grupo del sobrepeso, la obesidad, sino también personas que quizás tengan un bajo peso porque no estamos consumiendo la cantidad de nutrientes adecuadas, ¿ya? Entonces, esto nos lleva a poder comprender que podemos tener nosotros, ¿no es cierto?, diferentes escenarios en cuanto a los problemas alimenticios que se dan por exceso o por déficit, ¿no es cierto? Y también iremos considerando algunos otros factores que son importantes a la hora de poder definir este indicador, ¿no es cierto? Porque si estas personas en diferentes estados son importantes reconocer que cada estado de nuestra vida requiere, ¿no es cierto?, una nutrición diferente. Entonces, por ejemplo, personas que realizan mucha actividad física, personas que de pronto se encuentran en un estado de embarazo, de lactancia, ¿no es cierto? Todos van a tener diferentes requerimientos calóricos y requerimientos nutricionales, ¿sí? Entonces, es importante considerar que la buena alimentación, ¿no es cierto?, tiene que basarse en el consumo de todos estos nutrientes, pero nada en exceso ni tampoco el déficit. Así podremos nosotros tener, ¿no es cierto?, un equilibrio nutricional en el consumo de alimentos. Y en la primera condición que vamos nosotros a revisar, como digo, puede ser llamada condición o patología. No me gusta llamarles enfermedades porque, como digo, pueden cambiar las vidas de las personas de forma positiva y tener un pronóstico de vida muy largo, mucho más largo incluso que cualquier otra persona que quizás no tenga, ¿no es cierto?, ciertas condiciones o patologías alimentarias. En el caso de la diabetes, la primera que vamos a empezar revisando, hoy en día está muy de moda y vamos a ver aquí diferentes tipos de diabetes que se pueden presentar. Sin embargo, el consumo excesivo de azúcares y grasas en los últimos 10 años ha estado causando que cada vez más personas, incluso de edades muy jóvenes, tengan esta condición, ¿sí? O que adquieran esta condición. Se conviertan en personas diabéticas o prediabéticas, ¿sí?, por el consumo excesivo de estos productos. Ahora, la desventaja que tenemos es que el mundo acelerado o esta vida acelerada que tenemos cada vez nos exige el quizás consumir más productos procesados o consumir productos que están siendo elaborados fuera de nuestra casa, ¿no es cierto? Quizás aquí en Cuenca todavía nosotros mantenemos o en las ciudades aledañas de las que quizás nosotros venimos, ¿no es cierto? Todavía se mantiene el hecho de que yo puedo regresar a mi casa a tomar mi almuerzo, a sentarme, ¿no es cierto? Tengo mi hora de almuerzo,
para poder hacer un consumo de alimentos dentro de nuestra casa. Quizás algunos tengamos la suerte todavía de que nuestras mamás o nuestras abuelitas o nuestras suegras nos cocinen, ¿no es cierto? Y de esta manera podamos tener quizás un acercamiento con esta comida saludable, ¿no es cierto? Y dejar de consumir o evitar consumir productos procesados. Ya voy, Jenny, al tema de los síntomas. Ahora les comento, ¿ya? Entonces, yo considero que estos factores de esta vida acelerada quizás han sido los que hoy produzcan que muchas personas estén frente a este tipo de condiciones, porque el hecho de llevar una vida acelerada exige que nosotros cada vez consumamos más alimentos procesados, ¿sí? Tenemos un mercado grandísimo, en el Ecuador tenemos un mercado enorme de productos procesados, productos que están empacados, que obviamente se les tiene que agregar productos químicos, conservantes, ¿no es cierto? Y además de eso, la mayoría de productos tienen altos contenidos de azúcar y altos contenidos de grasa. A pesar de que el Ecuador ha sido uno de los países pioneros en el colocar la semaforización dentro de los alimentos, la mayoría de las personas no siempre saben elegir correctamente estos alimentos o se dejan guiar mucho, ¿no es cierto?, por estas etiquetas. Sobre todo estamos buscando, la mayoría de personas buscan que las etiquetas que están en los alimentos sean etiquetas verdes, porque la etiqueta verde es la que hace referencia, ¿no es cierto?, a bajo consumo de sal, bajo consumo de grasa, bajo consumo de azúcar, ¿no es cierto? E incluso hay productos que no tienen o que no contienen este tipo de productos. Que ustedes saben, eso vimos en primer ciclo, ¿no es cierto? Con la ISA vimos algo de la semaforización y revisamos, ¿no es cierto?, información relevante al tema del semáforo y cómo se manejaban estos detalles, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con la gente? Hace mucho uso o hace referencia a consumir productos que estén en semáforos verdes, que no siempre de pronto hacen referencia, ¿no es cierto?, a productos saludables, ¿ok? Entonces, partiendo desde ahí, es que hoy en día, justamente en esos semáforos, vemos semáforos para azúcar, para grasa y para sal. Porque estos tres productos que se incorporan, sobre todo los elementos industriales, son los que están causando, ¿no es cierto?, estos desórdenes alimenticios como el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, ¿no es cierto?, o problemas con alergias alimentarias también que veremos más adelante. La diabetes es la primera condición que vamos a verla de forma un poquito así general, y podemos entender que los principales síntomas de la diabetes es la concentración alta de glucosa en sangre, ¿sí?, igual o superior a 140 miligramos por decilitro de sangre. ¿Qué es lo que causa estos niveles altos de glucosa, ¿no es cierto?, en sangre? Es que el organismo no es capaz de metabolizar correctamente la cantidad de hidratos de carbono que éste está consumiendo. ¿Ya? Luis levantó la mano, a ver, coménteme. No, profe, disculpe, se levantó. Se levantó. Sí, ¿por qué no levanta la mano? Ok, ya. Entonces, estos niveles altos de azúcar en sangre, ¿no es cierto?, que se producen por el elevado consumo de azúcares refinados, que ya revisamos, ¿se acuerdan el grupo, ¿no es cierto?, cuáles son los azúcares refinados, o que se produce por el elevado consumo de hidratos de carbono mayor a ese 55% quizás, ¿no es cierto?, de recomendación que tenemos, ¿ya? Y que además la mayoría de estos hidratos de carbono que se consumen son de rápida absorción, o sea, son hidratos de carbono simples. Cuando yo empiezo a consumir gran cantidad de hidratos de carbono simples, azúcares añadidos, ¿no es cierto?, es cuando yo altero esa cantidad de glucosa en sangre y puedo desarrollar un problema de prediabetes o de diabetes, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede entonces? Que al yo consumir esta cantidad grande de hidratos de carbono superior a la recomendación, no tiene el organismo la suficiente cantidad de insulina para poder procesarlo y generar o convertirlo en energía, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Se da en consecuencia una desnutrición celular, exposición a múltiples afecciones, porque al tener yo muerte o desnutrición celular, lo que estoy haciendo es que obviamente mi organismo cada vez esté menos nutrido y esté con un sistema inmunológico quizás bastante deteriorado, ¿sí?, al tener esta destrucción celular. Entonces,
¿Qué genera ese exceso de glucosa en sangre? Si bien hemos escuchado quizás de personas diabéticas en casa o familiares, ¿no es cierto?, personas cercanas, que nos sube el azúcar. Claro, sube los niveles de azúcar en sangre, pero no es solo que sube los niveles de azúcar en sangre, sino que esa alto contenido de glucosa en sangre produce esa desnutrición celular y obviamente empiezan a aparecer las afecciones. Ahora, normalmente la diabetes es considerada una condición, ¿no es cierto? La llaman, ¿no es cierto? Una muerte lenta o quizás en una afección que pueda lentamente irnos consumiendo. Claro, obviamente, porque nuestras células poco a poco se van desnutriendo, van muriendo y van ocasionando problemas en cada uno de los órganos o quizás sentidos que nosotros tenemos. Por eso es que personas de pronto se les afecta la vista, a otras personas les afecta, ¿no es cierto?, el riñón, otras personas se les ve afectado incluso el hígado, y personas que quizás luego, ¿no es cierto?, por la muerte celular no cicatrizan bien y todo. Entonces, es una enfermedad bastante, eh, si es que no se la controla, ¿no es cierto?, puede llegar a ser una enfermedad mortal, ¿no es cierto? Pero si es que esta condición es llevada de buena manera, con medicamentos, ¿no es cierto?, con una alimentación adecuada. Ojo, que no estoy hablando de ninguna dieta, estoy hablando de saber, ¿no es cierto?, qué cantidad de alimentos y cómo los tengo que tomar, ¿ya? Quizás hay algunas otras situaciones que puedan presentarse, personas que tengan otras consecuencias, ¿no es cierto?, de la diabetes, pero el mayor problema que tenemos obviamente va a ser el daño celular, y que esto puede generar, ¿no es cierto?, un problema mayor a futuro que puede desencadenar problemas ya con nuestros órganos, ¿sí? Los más afectados, como digo, se ven los riñones, y es por eso que las personas más adelante desarrollan insuficiencia renal y demás, porque tenemos destrucción celular a nivel de cada uno de estos órganos, ¿ya? Ya, al tener yo mucha azúcar en sangre, mucha glucosa en sangre, ¿no es cierto?, se desarrollan varios trastornos. Sobre todo, o el principal, es que existe una baja producción de la hormona insulina, ¿ya? Vamos a ver más adelante. Recuerden ustedes qué es lo que sucedía con la metabolización de los hidratos de carbono. ¿Qué es lo que pasaba? Ingresaban estos hidratos de carbono, ¿no es cierto?, en forma ya de glucosa a la sangre, y ¿qué hacía el páncreas? Mandar, ¿no es cierto?, esta hormona llamada insulina, que era la responsable, ¿no es cierto?, de asimilar esa glucosa, ¿no es cierto?, y generar energía, ¿ya? O almacenarla para generar energía de manera posterior. Entonces, el páncreas es recuerden que yo les decía que era como nuestro cerebro interno de nuestro sistema digestivo, porque era el responsable de generar esa cantidad de insulina que el cuerpo requiere, ¿no es cierto?, cuando ingresan esos hidratos de carbono y se forman y se convierten en glucosa, ¿ya? Entonces, antiguamente las personas mayores de 40 años, quizás con problemas de sobrepeso, ¿no es cierto?, quizás de forma hereditaria, ¿no es cierto?, o con problemas hereditarios, podían desarrollar este tipo de condición. Hoy en día existe no solo la diabetes tipo 1, que era la más común hace muchos años, ¿sí? Las personas que desarrollaban diabetes tipo 1 eran justamente las personas que tenían algún tipo de problema ya genético, ¿sí? Hoy en día existe el diabetes tipo 2, que es la que se está encargando de alguna manera en las personas, sobre todo que llevan esta mala alimentación, ¿no es cierto?, desarrollar este tipo de problemas. Quizás el diabetes tipo 2 pueda ser controlada a tiempo. No es que nos vamos a curar, nos vamos a quedar sin diabetes si yo ya tengo diabetes tipo 1, tipo 2. El tipo 1 es un desorden genético, el tipo 2 no es una enfermedad, una condición, una patología que pueda revertirse. Lo que podemos hacer es controlar mucho mejor. Un diabético tipo 2 tiene muchas más probabilidades de controlar su diabetes de mejor manera que un diabético tipo 1, ¿sí? Este primer tipo de diabetes, como les decía, la diabetes tipo 1 generalmente aparece en la adolescencia por un defecto genético, o puede llegar a aparecer en personas adultas, ¿sí?, después de los 40 años. En el caso de la diabetes tipo 2, en cambio, se está generando por problemas alimenticios, por exceso de consumo de azúcares, por exceso de consumo de grasas. Entonces el organismo, recuerden, ¿no?, es como que deja de funcionar correctamente y empieza a generarse
esta escasez de insulina, ¿no es cierto?, a través del páncreas, y es por eso que empezamos a depender de la insulina externa, ¿ya? ¿Cuáles son algunos de los síntomas? Y que me preguntaba hace un momento la Jenny. Los primeros síntomas que aparecen en algunas personas, en otras no, ya cuando estamos, digamos, avanzado con una prediabetes, uno de los primeros síntomas es el adelgazamiento. Todas las personas que están presentando problemas de prediabetes o diabetes tienen una sed anormal, ya constantes ganas de ir al baño, de orinar, una fatiga, sí, es como que todo el tiempo están cansados. ¿Es por qué? Porque su cuerpo, ¿no es cierto?, no está asimilando correctamente esta glucosa y está teniendo muerte celular o pérdida, ¿no es cierto?, celular. Estos son de los síntomas más comunes, ¿ya? Una diabetes mal llevada puede también generar problemas de obesidad en algunas personas, ¿sí? Y generalmente las personas que tienen sobrepeso, obesidad, pueden también desencadenar estos problemas de prediabetes o de una diabetes tipo 2, ¿sí?, que se da por alimentos. No todas las personas quizás adelgazan, ¿no es cierto? Habrá personas que su metabolismo se acelere, se empiece a consumir energía de las proteínas, ¿no es cierto?, a perder incluso masa muscular, y pueden llegar a adelgazar por este cambio en el sistema metabólico, ¿sí? Todas sienten sed anormal, eso sí es bastante común, y constantes ganas de ir al baño. La fatiga también es una condicionante que se presenta, ¿ya? Se va a costar, chicos. Solo les voy a poner algunas